Buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar. Llevábamos mucho tiempo sin ver esta cabecera y es que la Semana Santa se ha cruzado por medio, después el Festival de Cine y ha hecho pues que hasta ahora no haya vuelto este programa que, como ustedes no sé si se acordarán porque ha pasado un poco de tiempo, pues hablamos de cómo cuidarnos, cómo llevar una vida más saludable, cómo aprender más acerca de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de cómo vivir mejor, en definitiva. Y siempre se lo decimos a través de distintos pilares: la alimentación, el ejercicio y, por supuesto, pues cuidarnos, tener de que nuestro cuerpo esté sano y que podamos combatir enfermedades. Y vamos a seguir hablando pues de temas con los que convivimos, temas de salud con los que vivimos día a día, que nos afectan, que afectan mucho a nuestra forma de vivir y que a lo mejor pues pensamos que conocemos, pero que no es verdad, que todavía tenemos muchas dudas, lagunas o incluso falsas creencias, falsos mitos que nosotros vamos a intentar ayudar a desmontar. También vamos a hacer pues lo mismo que hemos hecho, que hacíamos en los anteriores programas: conocer distintas enfermedades o afecciones o síndromes a partir de asociaciones de pacientes y de profesionales que trabajan día a día con ellos. Eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este primer programa de esta fase de salud y bienestar. Lo vamos a hacer hablando de alergias, porque la primavera, no sé a ustedes, pero a muchos de los malagueños prácticamente les vuelve locos porque suben los niveles de pólenes y bueno, pues eso nos afecta muchísimo. Estornudos, secreción nasal. Bueno, yo no les voy a decir nada porque no soy la experta. Sí tenemos aquí una experta, a una alergóloga, que nos va a ayudar. También vamos a hablarles de la diferencia entre una alergia y una intolerancia a los alimentos, algo pues que está tan en boga y que vamos a aprender un poquito mejor a diferenciarlos y a identificarlos. Vamos a hablar también de la piel, porque vamos a tener también con nosotros a una dermatóloga, de la doctora Magdalena de Troya, que nos va a hablar de la relación entre el aceite de oliva y el cáncer, un tema del que se ha hablado este fin de semana en un simposio celebrado en Marbella. También vamos a hablar de trasplante de órganos, con la asociación Alcer, con su presidenta, con un evento que hicieron pues para dar a conocer mejor todo lo que es el Sistema Nacional de Transplantes. Y vamos a conocer también mejor el autismo. Lo vamos a hacer gracias a la asociación Autismo Málaga. Pero ¿qué les parece si yo me dejo ya de rollos y empezamos a lo que realmente nos interesa, a conocer mejor las alergias? Para eso yo estoy muy bien acompañada por la doctora Gádor Bogas, que es alergóloga del Hospital Civil, del Servicio de Alergología del Hospital Regional de Málaga, que están situados en el Hospital Civil. Exacto. Muchísimas gracias por estar aquí y buenas noches, Bogas. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos cuáles son las alergias que vosotros veis más en el hospital. Bueno, las alergias respiratorias son lo que se lleva la palma, las consultas de rinitis, de conjuntivitis e incluso de asma, inflamación que se debe a los alérgenos que se inhalan, seguido de la alergia a medicamentos, alergias a alimentos y ya alergias a veneno de himenópteros. Que son, por ejemplo, insectos. Insectos, ¿no? Alguien que es alérgico a las abejas. Insectos, no, abejas y avispas. Todos, no sé si ustedes se acuerdan de la película My Girl, que tiene un final muy trágico con las abejas. Sí. Yo creo que a los de nuestra quinta esa escena se nos quedó grabada totalmente y desde entonces lo de la alergia a las abejas lo tenemos muy presente. Bueno, pues es la época, ¿estamos en el momento cumbre de las alergias o nos queda por llegar lo peor? Las previsiones eran que iba a ser una primavera moderada respecto a los niveles de polen y sin embargo, como sigue lloviendo, está lloviendo hasta casi por 5 de los años previos, pues si sale el sol y viene el calor, pues se esperan que los niveles sean moderados y que sea pues una primavera un poco más corta, pero no sabemos hasta cuánto de larga. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las alergias, sobre todo en cuanto a pólenes, la que viene ahora, la que se asocian a la primavera, que más afectan a los malagueños? ¿Cuáles son los que tienen aquí una incidencia más alta? Sí, la provincia de Málaga, polen de gramíneas, polen del olivo e incluso polen de urticáceas, de parietaria, la típica pegajosa. Las plantas esas que se... Una ortiga, que pica, más o menos, pues ese tipo de plantas que también no son solo estacionales, que están también de forma perenne, esas en concreto, también son frecuentes en esta zona. Si una persona se nota los síntomas, por ejemplo, en esta época, un resfriado que no se quita,
que le lloran los ojos, que la piel se le pone rara, ¿qué debe hacer? Lo principal es el picor. Un signo de alarma de que puede ser una rinitis debido a alergia y no un catarro que dura demasiado es que le pica la nariz, incluso puede picar los ojos, moquea, le pican le lagrimean los ojos, estornuda muchísimas veces, incluso tiene mucha sensación de la nariz atascada y ya si incluso progresa, llega inflamación de los bronquios, tos, asfixia, ruidos dentro del pecho, como que le pesa y no puede respirar. Esos son los síntomas típicos. ¿Y qué hay que hacer en el caso de Pues, sentir esos síntomas? Ahora mismo sería ya empezar con medicación sintomática, consultar con su médico, incluso si no con el servicio de alergia, para saber a qué polen, si es que se debe a un polen en concreto, está presentando los síntomas y poder intentar paliar en la medida de lo posible los días que las concentraciones son más elevadas en el ambiente. Vemos muchas veces que incluso ya se venden mascarillas con formas de dibujitos, las típicas japonesas que ustedes piensan, esto es cosas de japoneses, pues ya se venden también aquí. Vamos a ver a gente con mascarillas, cada vez la gente está más concienciada de las alergias. En realidad aquí en Málaga no he visto yo mucho. En otras provincias, pues donde por ejemplo el polen del olivo es un polen que pesa muy poco, entonces vuela muchos kilómetros. Aquí como tal en Málaga no tenemos muchos olivos, pero los de Jaén, los de Córdoba, vuela kilómetros y nos llega el polen. Entonces allí es más común ver a la gente que precisa de mascarillas, de gafas grandes, opacas, negras, vamos, para que les cubra bien e intenten prevenir. Incluso existen sprays nasales, no de medicación, sino como que crean una película protectora que intenta hacer también de mascarilla nasal. ¿Esos sprays se venden en la farmacia o hay que pedirlos con una receta del médico? Siempre bajo prescripción médica sería lo ideal, porque así va a poder evaluar si de verdad son los síntomas que tienen los que se corresponden para ese tratamiento sintomático. ¿Existe mucha automedicación en el tema de la alergia? A veces nosotros como especialistas no vemos ya tanto eso en la consulta, porque nos vienen bien dirigidos desde los médicos de atención primaria, ya con su tratamiento puesto, que a pesar de ello pues no están respondiendo bien, porque tienen unos síntomas ya moderados, persistentes e incluso graves. Y entonces ya nosotros lo que tenemos que valorar es inmunoterapia, para intentar la curación. ¿Qué es eso de la inmunoterapia? Vale. Pues lo que se intenta es enseñar al sistema inmune a que aprenda a no luchar contra lo que no debe y no se puede evitar, como son las proteínas que contiene, en este caso, el polen. ¿Y se puede? Se puede. Pues es una gran noticia para las personas que sufren alergias graves, que son, supongo, las que se someten a ese tipo de tratamiento. Claro, es que ya persistente, que necesita mucha medicación para estar bien, o incluso que, a pesar de tomar medicación sintomática, sigue teniendo síntomas, pues ya necesita cortar el curso de la enfermedad, porque lo mismo progresa a asma o es que está afectándole mucho la calidad de vida de esos pacientes. Estamos hablando, por ejemplo, del tema del polen, porque es la alergia más, digamos, más conocida en primavera, pero sin embargo últimamente estamos escuchando más hablar de alergias alimenticias. De hecho están surgiendo, si se van a un lineal de un supermercado, que es la forma pues más gráfica de ver cómo ya está en nuestra vida todo el tema de la intolerancia y de la alergia alimentaria, verán un montón de productos que ya están especificados sin lactosa, sin gluten, sin huevo. En los restaurantes también está todo puesto con alérgenos. ¿Realmente hay tantas alergias alimentarias como parece? Bueno, en realidad lo primero es diferenciar bien qué es alergia alimentaria y qué es intolerancia, porque es distinto. La alergia se debe a anticuerpos, es decir, nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico que reconoce erróneamente proteínas como anómalas, tiene que luchar contra ellas y produce los síntomas de alergia. Es decir, que solo si te expones al alimento, en este caso, presentarás síntomas y si no te expones a él, no. Sin embargo, la intolerancia es déficits enzimáticos que ocasionan síntomas digestivos que no van a comprometer tu vida. Es que no digieres bien el alimento y entonces creas productos que no hacen bien la digestión, no se absorben bien, fermentan en el aparato digestivo y la flora intestinal cambia, tiene típicos síntomas de distensión, dolor abdominal, cambio en el hábito, pues diarrea, sensación nauseosa, incluso vómitos. Eso es distinto a los síntomas que se tienen por una reacción de alergia que comprometen en realidad por la vida del paciente. ¿Y cómo los diferenciamos? Pues eso, lo primero es que solo si se toma el alimento se van a presentar los síntomas y si no, no, que es ese mismo alimento el que los tiene y los síntomas son distintos. Pero en cualquier caso se debe evitar el alimento. Sí, pero no en el mismo grado, porque
tienes síntomas que te afectan la calidad de vida en el caso de la intolerancia, pero no la comprometen, no te vas a morir por ello, no tienes riesgo, no necesitas medicación de rescate, urgencia, adrenalina, antihistamínicos, corticoides, porque los síntomas de hecho es que son distintos. Entonces debes tener una carta de alérgenos en el restaurante o el bar al que vas, porque si no, pues puedes incurrir en el riesgo de una reacción fatal. Entonces los síntomas son distintos porque las reacciones de alergia, pues muy frecuentemente tienes cuadros cutáneos de que me pica las palmas de las manos, las plantas de los pies, me pica la boca cuando lo estoy comiendo, me lleno inmediatamente de ronchas, se me pueden hinchar los labios, salir ronchas alrededor de la boca, e incluso asma, pérdida del conocimiento, muchos síntomas que eso es una distintos. alergia. Exacto, eso es una alergia. Y otra cosa es que usted se sienta hinchado, tenga pesadez y a lo mejor pues tenga episodios de diarrea, por ejemplo. Exacto, que no es inmediato además a la ingesta del alimento, que aunque es el mismo día que lo has comido, no es en minutos, en menos de una hora de que ese alimento se ha comido, que claramente lo puede identificar. Me tomé un melocotón y es que me empezó a picar la boca, me llené entero de roncha, me puse malísimo. ¿Ha aumentado el número de este tipo de alergia? Tanto que ha aumentado, sino que además se diagnostican mejor. Entonces parece que se está multiplicando la prevalencia, es decir, lo que se ve en la población de reacciones de alergia por alimentos de origen vegetal, también porque el diagnóstico afortunadamente es mejor. Bueno, además tenemos mucha suerte porque tenemos aquí una alergóloga que además de tratar a los pacientes, pues es investigadora, como investigadora de las intolerancias de la alergia, de la alergia. Pero en este caso alimentaria. Comentábamos antes fuera de plató que había alergia a los alimentos más insospechados. Bueno, alimentos ocultos, alérgenos ocultos que se llaman, porque a pesar de que no son los habituales que se comen y cada vez más frecuentemente estamos, como tú bien has dicho, va al supermercado, no es solo sin lactosa como intolerancia, sino que cada vez encontramos más productos asiáticos, productos de distintas cocinas no occidentales, no mediterráneas. Entonces, pues más posible que nos volvamos alérgicos a alimentos pues nuevos. Entonces ese tipo de salsas a lo mejor que no estamos acostumbrados, o alimentos precocinados, alimentos precocinados que no forman parte de la dieta mediterránea, ¿pueden aumentar el riesgo que tenemos de sufrir una alergia? No es tanto así. Normalmente son pacientes que su evolución cursa con que básicamente en nuestra zona mediterránea la alergia al melocotón es la básica. Entonces, a partir de ahí el alimento ese lo evita, no les produce mucho problema, pero a raíz de ahí, porque comparten esa proteína que está presente en otros alimentos vegetales, desarrollan alergia a otros alimentos. Y entonces a lo mejor se toman una salsa que llevaba nueces y no lo sabían y tienen una reacción de alergia. Por eso es importante mirar los paquetes cuando vayamos al supermercado, ¿no? No hay que obsesionarte tampoco. Pero sí es importante, sobre todo si conoces que tienes alergia. Por ello es importante diagnosticarte bien y saber si es alergia, si es intolerancia. Porque imagina, si es una intolerancia, mirando todos los paquetes que hay en el supermercado, pues la compra una hora. Hay muchos intolerantes que realmente invierten muchísimo tiempo, porque además hoy en día cualquier alimento precocinado lleva muchísimos ingredientes, o sea que realmente tú dices alergia al huevo, hay muchísimas alimentos que están presentes que tienen el huevo presente, o trazas de huevo, por ejemplo, y las personas que son alérgicas o intolerantes pues tienen que pasar mucho tiempo leyendo. Sí, la alergia al huevo y a la leche es la típica alergia de la edad infantil que afortunadamente conforme crecen tiende hacia la tolerancia espontánea, no tanto pues de lo que te decía de los vegetales, que ya es hacia la persistencia, o los mariscos que también hablábamos, pues también es hacia la persistencia y entonces ya no hay manera, hay que evitarlo, salvo en afortunadamente la alergia a vegetales, que existe inmunoterapia por ahora, a una proteína en concreto. Estamos hablando de alergia a vegetales, como puede ser, por ejemplo, eso, el melocotón, sí, ¿no? Y a eso también sí se aplica esa inmunoterapia que te permite curarte. Sí, pero tiene que ser en concreto a perfil específico. No vale cualquier paciente que tiene alergia al melocotón, tiene que ser que tengan una alergia porque la sensibilización se deba a la proteína LTP, que se llama, una proteína, que ya nos metemos en algo que quizás no es tan didáctico para la población, sí. Bueno, yo ya me estoy perdiendo, una proteína concreta, por eso que tienen que ir al alergólogo a que le estudie en el caso de que tengan síntomas de alergia con los alimentos. Bueno, con los alimentos y con todo. Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora.
Gador Bogas, alergóloga del Hospital Civil, bueno, del Servicio de Alergología del Hospital Regional Carlos Haya, y sobre todo ya les digo, no se automediquen ante cualquier síntoma al médico de cabecera, supongo, ¿no? Y luego ya el especialista de atención primaria valorará si precisa de que nosotros le estudiemos y le diagnosticamos bien de qué es lo que le está pasando para intentar prevenir e incluso curar. Y vamos a ver si... Yo sigo, no sé, pero parece que cada día hay más alergia. Es verdad, es como que se tiene esa sensación. Sí, la verdad que hay estudios que dicen que hasta se ha multiplicado por 2 la prevalencia de las enfermedades alérgicas, pero ya te digo, quizás no es tanto las condiciones ambientales, sino que también se diagnostica mejor. Estamos Estamos más alertas. También. La verdad, la polución, de hecho, la contaminación, los episodios altos de contaminación son peligrosos, entre comillas, para las personas con alergia. Claro, son irritantes de por sí, son una persona que ya tiene una inflamación de las vías respiratorias, les irrita y además hacen que los pólenes sean más agresivos. Entonces... Bueno, ¿y un remedio natural que la gente pueda practicar o cambios de hábitos que se puedan modificar para vivir con menos alergia? ¿Existe alguno? Dependiendo, por ejemplo, de la alergia que padezca. Si estamos hablando de alergia a pólenes, pues que en esta época de la primavera, si su alergia a pólenes de gramíneas y de olivo, pues que no ventile la habitación ni por la mañana ni por la noche, que es cuando los niveles de polen están más elevados en la atmósfera. Los deshumidificadores, los filtros que limpian el aire, pues ayudan. Todo eso ayuda, pero no lo erradica. Bueno, y no hemos hablado de la alergia a los animales, que están ahí, que preocupan a muchísimas personas y que son un problema de convivencia, porque al final eres alérgico a un ser vivo que es parte de la familia. Exacto. Y que se puede convertir en un auténtico problema. Muchísimas gracias, gracias a ti. Doctora Gabor Bogas. Yo tengo que mirarlo Gador, porque si Gador. no lo voy a decir mal. Gador, sí. Gador Bogas, alergóloga del Hospital Civil de Málaga. Y ya saben, cierren las ventanas un poquito, ventilen menos, humidificadores, y si se notan cualquier síntoma, pues acudan, como siempre, pues su médico de atención primaria, que les diagnosticará por si es necesario o no, que acudan a verla a ella y a sus compañeros al Hospital Civil. Nosotros vamos a cambiar de tema porque se lo comentábamos al principio del programa. El pasado fin de semana tenía lugar en Marbella, en el Hospital Costa del Sol, unas jornadas sobre la campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel 2018, organizada por la Agencia Sanitaria Costa del Sol y también por el Distrito Sanitario Costa del Sol, del Servicio Andaluz de Salud. Las jornadas, bajo el lema "Disfruta del sol sin dejarte la piel", estudiaban la relación entre el aceite de oliva y el cáncer. Y usted dirá, ¿el aceite de oliva es que sirve pues para prácticamente todo? Bueno, pues al fin y al cabo es el llamado oro líquido. Nosotros hemos llamado a la doctora Magdalena de Troya, que es una de las personas que está detrás de esta actividad y que pues vamos a ver si tenemos al otro lado de la línea. Muy buenas noches, doctora Magdalena de Troya. Muy buenas noches, sí, aquí estoy, al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos comentando las jornadas que se celebraron el pasado fin de semana en Marbella. ¿Qué tienen que ver el aceite de oliva con el cáncer de piel? Pues mira, tiene mucho que ver por lo siguiente. El aceite de oliva, siempre que sea virgen extra, es rico en una serie de sustancias que son los polifenoles. Y los polifenoles tienen efectos antioxidantes. Uno de los efectos que tiene la radiación ultravioleta del sol, ¿no?, sobre la piel es precisamente la producción de radicales libres. Eso lo sabemos todos por las cremas antienvejecimiento, que todas tienen productos antioxidantes para prevenir el daño solar en la piel, y por ese motivo es que son antienvejecimiento. Pues el aceite de oliva virgen extra es rico en estos antioxidantes. En concreto, estos productos son polifenoles que precisamente bloquean el efecto sobre los radicales libres, la producción de radicales libres que la radiación ultravioleta produce en la piel. Con lo cual, el aceite de oliva virgen extra al final tiene un efecto anti-envejecimiento y también tiene un efecto
preventivo del cáncer de piel, tanto administrado como alimento, ¿no?, oralmente, por la vía oral, como en su aplicación tópica en la piel, como hemos también podido comprobar en un estudio de investigación que hemos llevado a cabo en el Hospital Costa del Sol. O sea, tanto en la alimentación como el del aceite de oliva como alimento. O sea, la forma en que cocinamos puede beneficiar nuestra piel. Totalmente, claro, la forma en la que cocinamos, la forma en la que comemos. El aceite de oliva virgen extra, y en concreto estos polifenoles, son exquisitamente sensibles, es decir, que hay que hacer una buena preservación. Primero hay que hacer una buena selección de productos, del aceite de oliva, una buena selección como consumidor. Pero posteriormente, además, como estas moléculas son especialmente frágiles y ellos se oxidan en contacto, por ejemplo, con el aire o cuando le da la luz, pues este aceite tiene que estar muy bien preservado para que no pierda esa capacidad antioxidante que tiene, con lo cual sí que merece la pena comprar un aceite de alta calidad, pero también merece la pena el hacer una buena preservación del mismo. Y luego su utilización en la cocina, pues pasa lo mismo. Un aceite al cual se coloque a una temperatura excesivamente elevada, también se va a producir un deterioro de estos polifenoles, con lo cual la cocción, como le dicen los cocineros, estuvimos en la jornada Así es, del una de las viernes cosas pasado. muy originales de esta jornada, que tuvisteis cocina en directo también. Claro, tuvimos un chef AOVE, ¿no?, un chef experto en aceite de oliva virgen extra, y nos estuvo enseñando, por un método además bastante entretenido, ¿no?, que es el show cooking, nos estuvo enseñando cómo cocinar con aceite de alta calidad, preservando todas sus propiedades beneficiosas para la salud y al mismo tiempo minimizando el coste que pueda tener ello, ¿no?, en el bolsillo, porque con una buena utilización de este aceite de oliva virgen extra en la cocina, pues podemos conseguir que las comidas sean especialmente deliciosas, que además los alimentos sean especialmente nutritivos y saludables y que no nos cueste tanto para nuestro bolsillo. Yo tengo aquí en la documentación que nos han pasado que sofreír más que freír, ¿no? Efectivamente, porque a la hora de freír, si se fríe y empieza el aceite, en el momento en que el aceite empieza a humear, ya estamos deteriorándolo. Con lo cual se trata de hacer cuando se hace un sofrito se echa menos cantidad de aceite, que también es importante, ¿no? Y por otro lado, el tiempo de cocción y la temperatura de dicha cocción es menor, con lo cual se preservan esas propiedades saludables que tiene el aceite de oliva virgen extra. Y esto va a repercutir positivamente en nuestra salud en general, porque el aceite de oliva virgen extra tiene unas propiedades saludables no solo para la piel, lógicamente, sino también a nivel cardiovascular, y es preventivo de una gran cantidad de enfermedades, y también, lógicamente, para la piel como antienvejecimiento y como preventivo del cáncer de piel. Porque lo que hace, digamos, es proteger a la piel, ¿no?, del sol. La protege del efecto de la producción de los radicales libres. Tiene un efecto antioxidante y bloquea la producción de radicales libres que se producen como consecuencia de la exposición a la radiación ultravioleta excesiva. Esa es otra. Ahora estamos ya en la primavera, el sol empieza a picar después del invierno. ¿Cuáles son los consejos que usted le daría a lo mejor a la gente que nos está viendo en casa? ¿Cómo nos protegemos del sol? No solo, pues, por ejemplo, eso con la alimentación, sino también incluso qué tipo de hábitos tenemos que tener para protegernos del sol. También en la sombra, supongo, ¿no? Sí, exactamente. A ver, desde el punto de vista de la alimentación, que hemos empezado con ella, el aceite de oliva virgen extra, lo hemos dicho, que tiene un valor muy positivo en la prevención del cáncer de piel. Pero también hay otros alimentos, sobre todo frutas, verduras, que son ricos también en antioxidantes y que van a tener este mismo efecto que estábamos hablando de bloquear los radicales libres que se producen como consecuencia de la exposición a las radiaciones ultravioletas. Ahora, aparte de la alimentación, lógicamente, hay un aspecto crucial que es el tiempo de exposición solar. Este es el más importante. Es decir, en las horas centrales del día, en torno a las 12 del mediodía, es cuando el índice de radiación ultravioleta alcanza su pico máximo, sobre todo en los meses de verano. Entonces, estas horas son horas en las cuales deberíamos estar o bien puestos a cubierto a la sombra y no estar expuestos al sol. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando salimos a la playa, por ejemplo, precisamente esas horas son las horas en las que más gente está en la playa, por lo cual es importante concienciar a la población general de que las horas centrales del día no son horas para ir a la playa.
Es difícil esto porque no tenemos esa cultura, pero bueno, poco a poco hay que ir concienciándolo, y sobre todo los niños pequeños y las personas de piel clarita, que son los más sensibles, tienen que evitar por completo el estar en ese tiempo, o sea, en esas fracciones del día, estar expuestos al sol. La quemadura solar es súper fácil en las horas centrales del día en los meses de verano, y sobre todo en aquellas personas que tienen las pieles claras y los fototipos bajos, fototipos 1 y 2, ¿no? Ese es el primer aspecto a considerar. Sí. Y luego utilizar medidas físicas de protección solar. Hablamos de la sombra, pero también el utilizar un buen atuendo, las gorras, gafas de sol que estén homologadas. La ropa es una medida que protege bastante bien. Y fuera de estas medidas físicas, la utilización de cremas fotoprotectoras que sean unas cremas adecuadas. Hay que decir que recordarle a todos nuestros espectadores que la piel tiene memoria. O sea que realmente a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero cuando no la cuidan, los efectos pueden verse a largo plazo. Sí, se ven a largo plazo. Mira, el daño, cuando es más vulnerable la piel, es en la infancia y en la adolescencia. Entonces, los eventos que ocurran en la infancia y en la adolescencia en la piel, las quemaduras solares que ocurran en esta época de la vida, van a tener una repercusión para el resto de la vida. De hecho, tan solo el haber experimentado una quemadura solar en estas etapas precoces duplica el riesgo de padecer posteriormente cáncer de piel, especialmente melanoma, que es la forma más agresiva de cáncer de piel. O sea que estamos hablando de que es muy importante protegerse del sol y no experimentar quemaduras, pero sobre todo, evitar que los niños y los adolescentes experimenten quemaduras. Y esto hoy en día sigue siendo un problema. En torno al 40% de los niños pequeñitos, de menos de 11 años, tienen quemaduras solares. Y en torno al 80% de los adolescentes experimentan sistemáticamente quemaduras solares en los meses de verano. Con lo cual estamos hablando de que tenemos un problema muy importante. Y de hecho, tan importante es que el cáncer de piel se está incrementando año tras año y se ha triplicado su incidencia en el curso de las últimas décadas. Y hoy en día es el cáncer más frecuente que existe, superior en su frecuencia a la suma del resto de los cánceres juntos. Sin duda, firmas alarmantes, que a lo mejor, claro, son cifras alarmantes que a lo mejor pues no son conocidas muchas veces por la sociedad o no se toman lo suficientemente en serio. Pues supongo que porque se piensa que el cáncer de piel en la piel se queda, y el cáncer es, y el cáncer tiene tendencia a invadir, o sea, a pasar el órgano, traspasar el órgano en el cual asienta, para posteriormente meterse en el torrente sanguíneo y dar lugar a metástasis. De hecho, si no se diagnostica pronto, el melanoma es uno de los tumores que mayores tasas de mortalidad tienen, y en personas bastante jóvenes, con lo cual estamos hablando de un problema de salud muy importante. Pues muchísimas gracias, doctora Magdalena de Troya, directora de la campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de piel, profesional del Hospital Costa del Sol de Marbella, por atendernos. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues vamos a seguir hablando de salud y se lo decíamos antes, vamos a hacerle, como siempre, a nosotros nos encanta hacerle un hueco en nuestro programa a las asociaciones. Vamos a ir con el autismo, pero antes vamos a ver una acción que tuvo lugar durante el pasado Festival de Cine para concienciar de la importancia del trasplante de órganos con Alcer Málaga. También hay espacio para la solidaridad y también para dar a conocer causas o enfermedades o el trabajo de distintas asociaciones. Se hace en la Plaza de la Merced y, por ejemplo, hoy tenemos un acto para promocionar, para que la gente se dé cuenta de la importancia de la donación de órganos. Un evento que está organizado por Alcer y yo tengo aquí a su presidenta, a Pepi Gómez. ¿Qué es exactamente el evento que tenemos hoy aquí durante el Festival de Málaga, pero relacionado con la donación de órganos? Bueno, nosotros llevamos desde el viernes con la inauguración que se hizo en este stand de espacio solidario gracias a la organización del festival y por supuesto del área de igualdad. Y queríamos que a lo largo de estos días que Alcer Málaga iba a estar en este espacio solidario, pues tener la oportunidad que la sociedad tuviera conocimiento de la importancia de la donación de órganos, fomentar la donación,
que aunque, bueno, somos líderes, que sabes que somos líderes y hemos hablado en muchas ocasiones de los trasplantes que se realizan en el hospital regional, pero hay que seguir trabajando, concienciando de la importancia, y de ahí, pues bueno, tuve ese interés de que hoy se realizara esta charla que ahora mismo, bueno, se está desarrollando en la carpa que hay aquí en la Plaza de la Merced, y que, bueno, espero que sea un éxito, porque sobre todo es eso, es decir, a ver, una está concienciada, ¿no? Pero lo que Alcer pretende como asociación que declara de utilidad pública y que trabaja para la sociedad es eso, es concienciar, es que la gente sepa del conocimiento de que la calidad de vida lo dan los trasplantes. Es decir, ya hemos hablado en muchas ocasiones de los pacientes que tenemos que estar a la espera de un trasplante, como es la diálisis, o algunos otros pacientes, porque hoy se va a hablar de la donación en general, no solo de la donación de donante vivo o del riñón, ¿no?, que somos Alcer. Entonces, pues bueno, de ahí se trata, que la sociedad sepa de que es muy importante tener la solidaridad y ser conocida, tener ese conocimiento de que después de vida, bueno, podemos dar más vida aún, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar de que la sociedad hoy tenga la mente más abierta. Y bueno, la verdad que echo de menos que actores también se hubieran pasado por aquí. Con lo cual, bueno, yo creo que parece ser que lo tienen claro. También hay que reconocer que también tiene una agenda Muy complicada. muy complicada, pero para eso están nuestros medios, nuestras redes sociales, que se está grabando ahora mismo en directo, y aquel que no esté escuchando y quiera entrar en Alcer Málaga, en el Facebook de Alcer Málaga, bueno, y posterior se va a quedar grabado, pues para que la gente entre y se pueda informar una vez. ¿Quiénes son los que están ahora mismo ofreciendo esa información? Porque hemos visto que, por ejemplo, había representación de la unidad del trasplante del clínico y estaba también la asociación de trasplantados hepáticos, ¿no? Bueno, la mesa, la está impartiendo la coordinación de trasplante en general aquí en Málaga, y está el mismo coordinador, que es Domingo Daga, y también el coordinador del Hospital Clínico Virgen de la Victoria. La verdad que es un lujo de tenerlos, porque médicos internistas y tan profesionales, tan humanos, para llegar hasta donde tiene que llegar en momentos tan difíciles. La verdad es que yo me siento muy orgullosa de colaborar con la coordinación de trasplante, y también está presente ATEMA, Asociación de Trasplantados Hepáticos, que ha querido unirse, porque al final no hay que olvidar que hay que trabajar conjuntamente y que todos tenemos que ir de la mano porque tenemos los mismos objetivos, y de eso se trata, que hoy estemos todos unidos para fomentar la donación de órganos a la sociedad malagueña. Pues muchísimas gracias, Pepi, y bueno, pues a seguir trabajando, ¿no? Supongo que tendréis muchísimas actividades porque no paráis. La verdad que sí, llevamos desde el viernes aquí en este stand, y bueno, hoy ya es nuestro último día, pero bueno, aunque no estemos aquí, estamos presentes, y sí que, bueno, nos hubiera gustado de estar más días, pero bueno, no creíamos que iba a tener tanta repercusión positiva, ¿no? Y bueno, pero estamos ahí en la avenida Carlos Haya, para aquellos que nos estén escuchando y viendo, y que aquel paciente o la sociedad que nos escuche y nos vea y quiera acercarse, o tenga familia o algún conocido que tenga alguna patología renal, se puede acercar y bueno, y colaborar también y hacerse voluntario, con lo cual estamos abiertos a toda la población que de verdad se preocupe, que además Málaga es muy, muy solidaria. No hay que olvidar, porque estamos impartiendo esta charla sobre la donación y la voluntariedad que existe en Málaga, con lo cual, bueno, mi agradecimiento, y quiero agradecerte también a ti, porque de verdad que me has sorprendido muy gratamente, y esto significa que tú eres solidaria, y yo te quiero dar de verdad mi agradecimiento enormemente, porque me demuestras que estás concienciada, que colaboras con las asociaciones, con el mundo asociativo, y de verdad que tienes un corazón, de verdad, que lo transmite. Humanidad, existe falta de humanidad y tú lo transmites y lo eres, de verdad. Mi agradecimiento, y por supuesto a PTV, pero detrás estás tú, que a través de estos mensajes que te he enviado no has dudado, de verdad, de estar aquí colaborando para que se haga difusión.
Pues muchísimas gracias, me he puesto colorada. Al fin y al cabo esto es el trabajo de un equipo, la apuesta de una cadena y para nosotros pues no hay mayor placer, mayor honor que ser útiles ayudando a la sociedad al fin y al cabo al objetivo del programa, ¿no? A aprender a llevar una vida saludable porque al final mejoramos todos. Muchísimas gracias, Pepi. Muchas gracias a vosotros. Pues después de que Pepi, la presidenta de ALCE, nos sacara los colores, vamos a seguir con este primer programa de esta primavera de salud y bienestar. Y lo vamos a hacer con otra asociación. Vamos a hablar, como les decíamos antes, de autismo. Tenemos aquí a dos representantes de Autismo Málaga, que es la asociación que, bueno, pues que en nuestra provincia trata a las personas afectadas con esta enfermedad o un síndrome. No lo tengo muy claro yo eso. Noelia Moreno, psicóloga de Autismo Málaga. ¿Es una enfermedad? No, no es ninguna enfermedad, es una condición de la persona. ¿Es una condición? Es una condición, la persona nace ya con autismo. Pues, por ejemplo, eso es una duda de las muchas que queremos averiguar esta noche. También tenemos con nosotros a Eva María Aguilar. Ella viene aquí porque, entre otras muchas cosas, es la mamá de Alejandro Jurado, que es un adolescente afectado de TEA que tiene 17 años. ¿Qué es el TEA? El trastorno del espectro autista. Que son los niños autistas. ¿Sabes? Los niños autistas en su amplio espectro. ¿Por qué se llama trastorno del espectro autista? ¿Qué es lo que significa? Pues se llama trastorno del espectro autista porque es un trastorno muy heterogéneo. Yo me atrevería a decir que es uno de los trastornos más complejos que existen. Perdón. Entonces, dada esta heterogeneidad, de ahí viene su nombre. De hecho, como te comentaba, la persona con TEA nace con esta condición. Y las manifestaciones clínicas son de lo más diversas entre unas personas y otras. Es decir, tú te puedes encontrar una persona que tiene discapacidad intelectual y de repente te encuentras otra pues que tiene un CI como la media superior a la media. Sí, por ejemplo, los Asperger son, por ejemplo, autistas también, es una, Sí, una parte del está dentro de ese está espectro. dentro del espectro. Y no tienen nada que ver, a lo mejor tienen exactamente, son además genios normalmente o son muy hábiles también un poco también son imágenes estereotipadas. Sí, es que todos hemos visto House. ¿Verdad? Hemos visto House, hemos visto a lo mejor Bones, que son protagonistas de series internacionales que son Asperger. Sí, pero como te comento, desde mi punto de vista es una imagen un tanto Estereotipada. ¿Cómo Sí. es? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué se diferencia un autismo clásico, del que a lo mejor todos tenemos más o menos en la cabeza, a un Asperger, por ejemplo? Es que de hecho el Asperger es un TEA, lo que pasa es que sería un TEA de alto funcionamiento. Entonces, como te he comentado, los síntomas son muy variopintos en cuanto a intensidad y en cuanto a variabilidad. Lo que sí que es cierto que tanto un TEA de alto funcionamiento como un TEA severo sí que comparten lo que serían los síntomas nucleares del autismo, que son dificultades en las competencias comunicativas, en la interacción social y luego presentan también lo que son intereses restringidos y conductas estereotipadas. O sea que a cualquiera que esté afectado con un TEA, o sea, con un trastorno de espectro de autismo, de espectro autista, tú verás, de aquí ya al final del programa me lo aprendo. Y si no, tú di TEA y ya TEA está, ya es más está. fácil. Para una persona afectada con el TEA, lo difícil es relacionarse. Sí, tiene mucha Yo creo que esa es la particularidad que los agrupa a todos. Y A eso, los Asperger, a los todos. de alto funcionamiento, a los más severos, todos tienen problemas en relacionarse. que quizás eso, pues cuando estás criando a un niño que tiene que sufre TEA, sufre esta condición, supongo que también tienes que aprender Claro. a comunicarte con Tienes él. Debe que ser muy difícil. Tienes que empatizar un poco en la manera en la que ellos viven la vida. Que es otra Es forma otra de historia diferencia. de ver la vida. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Entonces aprendes con ellos a ver la vida de otra manera. Y en mi experiencia creo que aprendes a ver la vida realmente como es. Quiero decir, le das importancia a lo que realmente lo tiene. Y dejas de preocuparte por los detalles que la mayoría de la gente se preocupa y que en mi opinión, se pierde la esencia de la vida. Que, por ejemplo,
estos niños, estos chavales, van a lo esencial. Ellos estas cosas, estos problemillas que todos tenemos, ellos no los ven. No, ellos no tienen dobleces. Ellos son personas auténticas, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Sí, pero porque eso, personas auténticas. claro, eso al vivir en sociedad, supongo que además cuanto más crecen con más dificultad, porque claro, tienen que socializar más, Claro. y no tienen herramientas que le permitan socializar como las demás personas, pues supongo que también complicará un poco la cosa, ¿no? La verdad es que sí, es complicado, por eso es fundamental la atención precoz, porque como hemos comentado es una condición, es una enfermedad, por eso no tiene cura. Entonces, la intervención psicoeducativa es muy importante. Toda persona con TEA tiene que tener una intervención psicoeducativa que sea personalizada, individualizada, con sus apoyos, y estos apoyos y estas intervenciones tienen que ir sufriendo modificaciones en función del ciclo, de la etapa del ciclo vital donde se encuentre la persona. Y también supongo que los demás, los que estamos en la sociedad, los que no estamos conviviendo con una persona con TEA, porque, claro, Eva ha aprendido a leerlo, a leer ese comportamiento, a leer pues los miedos, e incluso preparando este programa yo he visto, hay muchísimos cortos, yo se los recomiendo, hay muchísimos cortos en internet que nos hacen una idea de cómo perciben la vida a través del TEA, que nos ayudan a verlos la realidad a través de su ojo. Y eso sería muy interesante también para todos, ¿no? Que tuviéramos empatía, claro, y que viéramos a través de sus ojos. Nosotros desde que empezamos este camino, siempre ves en las asociaciones, en los colegios y demás, pues escuelas de padres que te ayudan a aprender a vivir con esto, pero no estaría de más que esas escuelas que nos ayudan a los padres las trasladáramos a la sociedad en general, para que toda la sociedad aprenda a vivir con personas con discapacidad. Son diferentes, pero no dejan de tener otras capacidades, tienen otras cosas muy valiosas, y eso quizá, bueno, pues en la vida que tenemos tan rápida y tan fugaz, no lo perdemos, y de verdad que algunas veces merece mucho la pena. Absolutamente, todos tenemos cosas que nos hacen merecer la pena, cada uno con sus capacidades, pero todos, absolutamente todos. Eso es una cosa que siempre decían las abuelas, ¿no? Nadie viene de vacío. No, nada. La verdad es que cada día te aportan algo nuevo, la verdad es que sí. ¿Cómo, Noelia, como profesional, una persona, por ejemplo, yo o cualquier persona que no esté viendo en casa, sí, ¿cómo podemos reconocer a una persona que tenga TEA? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos ponerle las cosas fáciles? Pues yo siempre lo que aconsejo es que nos interesemos por esa persona. Tenemos que empatizar con ellos. Por ejemplo, saber cuáles son sus intereses. Si, por ejemplo, tiene una conducta repetitiva, ¿por qué le está haciendo? Porque en muchos de ellos igual tienen conductas estereotipadas, no todos, pero si igual alguno tiene el típico aleteo, pues igual lo está haciendo porque o está nervioso o está contento, entonces hay un poquito que involucrarse. Hay que darle apoyos. Es decir, tú no te puedes acercar con una persona con autismo y blablear, como digo yo. ¿Por qué? Porque ellos no entienden los dobles sentidos, no entienden las ironías. Hay que hablarle con un lenguaje sencillo, claro, y acompañado se puede ser de apoyos visuales. Y tener paciencia con ellos. Paciencia, dosis y toneladas. Toneladas de paciencia. O sea, si ustedes tienen una conversación con alguien y ven ese aleteo, bien que no responda a lo que ustedes le están diciendo, que a lo mejor no sabe reaccionar ante estas ironías a doble sentido, piensen que a lo mejor están ante una persona con TEA y que tienen que tener esas toneladas de paciencia y de empatía con esa persona y ponerse en su lugar. O sea, y no solo en el lugar de esa persona, en el lugar de la familia, de la persona que lo va acompañando, porque hay algunas veces que hay situaciones en las que te tropiezas, que yo, por ejemplo, hoy, al recogerlo del cole, me he tropezado con un vecino que no veía nunca, y dice, hoy que mi hijo ha gritado, y entonces ha dicho, hoy que está enfadado, y no, el grito era absolutamente lo contrario, era de contento. Porque se lo había encontrado. Y entonces yo cuando le he mirado al señor he dicho, no, si lo que está es contento, y dice, pensaba que estaba enfadado, no, está contento. Entonces, hay algunas veces que las personas como que lo ven, son chavales más pequeños, más grandes, hacen algunos movimientos, gritan, y entonces algunas personas se asustan un poco. No tienen por qué asustarte. Pregúntale al que va con esa persona, oye, ¿está contento? ¿Está feliz? Tal.
¿no? No le des la vuelta y te vayas como si, no sé, ¿no? Sí, muchas veces no se ha actuado, se da la vuelta mejor por miedo a meter la pata. Exactamente, Claro. no siempre hay una mala intención detrás de la persona que se da la vuelta. Yo creo que sobre todo lo que hay es desconocimiento. Sí, aparte es una discapacidad invisible. Exactamente, porque físicamente No es como un síndrome de Down, que tú lo ves y ya ves que esta Lo persona... identificas. Exacto. Ellos, su fenotipo es como el nuestro. Entonces, claro, tú igual pues lo identificas pues por las conductas que hace. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, hay muchas veces pues que mucha gente cae, pues no, es que este niño maleducado. Es muy nervioso. Este niño es muy nervioso, ¿no? ¡Ay, qué maleducado! No, Claro. no es maleducado ni es nervioso. Porque, claro, tú sencillamente eres- es que exacto. no... Es diferente. Es diferente. Él tiene tiene otra una forma diferente de comunicarse. Hablabais antes de que lo importante es que se pueda conocer para que se pueda normalizar. ¿Qué trabajo desarrolláis desde la asociación, tanto profesionales como padres, para que la sociedad conozca el TEA, conozca el autismo, el nombre popular, digamos, para que Sí. todo el mundo nos entienda, conozca el autismo y sepa cómo hay que tratar a esas personas y que sepan que también están en la sociedad, que tienen que tener su hueco en la sociedad y que tienen que convivir con todos nosotros? Pues en la asociación, que por cierto este año hacemos los 25 años, pues constantemente estamos haciendo campañas de divulgación, formación a los profesionales, hacemos muchos actos, muchas campañas benéficas, porque son un colectivo que necesitamos muchísimo. Entonces, pues bueno, constantemente estamos pensando, estamos luchando por ellos, porque el objetivo principal, como Eva sabe, de la asociación es trabajar por el bienestar, la calidad de vida, no solo de las personas con TEA, sino de los familiares, porque todos los miembros están afectados. Necesitamos ayuda, es cierto. Alejandro es el segundo de mis hijos. Yo tengo un hijo mayor, Javier, que Alejandro llegó a la casa cuando Javier tenía 5 años y medio. Y fue el rey más destronado de la historia. Se convierten, es lo que comentábamos antes. Javier, cuando todo esto empezó, pues Javier tenía como 6 años y medio. Alejandro es un autista un poco particular, quiero decirte, es un autista severo y tiene problemas tanto psíquicos como motóricos. Alejandro tiene una hipotonía muscular grande. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué es hipotonía una hipotonía? muscular es un tono bajo de musculatura. Normalmente son niños que, bueno, pues que llevan los brazos un poco más caídos. Mi hijo tiene un patrón flexo, que es que no va derecho, va flexionado, lleva las piernas flexionadas, necesita una férula, unos dafos que se llaman, para que los pies no se le deformen. Entonces, hay un amplio espectro del autismo. Vemos a Boms, pero mi hijo no se parece nada a esa señora. Mi hijo es, bueno, pues mi Ale. Es su hijo. Es ¿Es mi tu Ale, hijo? es mi Ale. ¿Es tu Ale? Entonces, cuando Alejandro llegó a casa, pues Javier tuvo que aprender con 6 años y medio a o me hago el desayuno o no desayuno. O me visto o no me visto. Yo recuerdo de estar con Alejandro atendiendo a Alejandro, que además Alejandro al principio, en los primeros años, era horroroso, no dormía bien, no comía bien. Luego empezó con epilepsia, luego problemas motóricos, problemas físicos, problemas de gastrointestinales. O sea, Alejandro es un niño muy completo en cuanto a tener muchos problemas. Y todo eso lo ha convivido con su hermano de cerca. Entonces, yo recuerdo a Javier con el uniforme del colegio: mamá, me lo he puesto derecho, la etiqueta para atrás, Javier, las costuras hacia adentro. Y tú todo se lo ibas explicando y te estabas ocupando de otro niño. Los deberes los hacíamos juntos, sí, pero él tenía en el salón la colchoneta del hermano haciéndole fisioterapia y él en la mesa haciendo sus deberes. Entonces, yo siempre digo, además hace poco lo dije, reivindico la vida de los hermanos, de esos grandes olvidados. Así es, porque muchas veces la atención de la familia, por pura necesidad, Claro, por hoy pura las mamás necesidad, trabajamos, se hoy las mamás centra trabajamos. en el niño que está afectado. Y luego normalmente las familias que tenemos este tipo de cosas en la casa, como yo digo, sí, porque tampoco me gusta decir patología, problema, porque no, o sea, sí que es un problema, pero no es un problema en sí, Alejandro. Situación. Es un problema poderte ir a trabajar y con quién lo dejas. Eso es un problema, Hombre.
Eso es un problema Eso muy es un gordo, porque problemón, si la, eso es un si la problemón. conciliación ya es un problema, la conciliación cuando tienes una persona discapacitada ya, Claro, esa papi, vámonos. porque es una cosa que Se se le va el alarga juego, sí. mucho en el tiempo. O sea, es que Alejandro lleva 17 años necesitando un canguro. Porque cuando los niños son pequeños, cuando Javier era pequeño, pues llegó un momento que ya no necesitaba un canguro. Y luego el canguro de Javier era una persona que tenía que estar pendiente de que el niño hiciera los deberes, de que se comiera el bocata. Con Alejandro tiene que cambiar pañales, hacer una papilla, darle de comer, bañarlo. Es un cuidador, no es un canguro. Exactamente. Entonces llega un momento que las abuelas están como para cuidarlas a ellas. Son personas en tu vida que sin ellas no podrías haber hecho nada. Los hermanos, los abuelos, son fundamentales. La red. Claro, la red trabajo en familiar que equipo te es acompaña, si no sería fundamental. imposible. Entonces llega un momento que el hermano pues tiene que empezar su camino, porque tiene que empezar su camino, y que los abuelos ya no están para eso. Entonces en ese momento necesitamos ayuda, porque hay que seguir trabajando. ¿Y esa ayuda la tenéis? No, no la tenemos. La tenemos en la asociación. Exacto, la asociación. La sí que asociación tenemos. es la única colchoneta que te encuentras que te salva la vida. Pero obviamente necesitamos que la administración le ayude a la asociación para que la asociación nos pueda ayudar a su vez a nosotros. Sobre todo con apoyo psicológico y apoyo económico, que luego entramos ahí en la economía, que mejor eso lo dejamos para otro programa, Ángeles. Hombre, la economía, si tienes un niño, un niño, porque es un niño. Claro, aunque tenga Tenga la 40 edad, años es un niño. Tienes un niño que tiene muchísimas necesidades, que tiene problemas, que necesita fisioterapia, psicología, pedagogo, no sé si estoy hablando de Logopedia, memoria, logopedia. En la logopedia, asociación natación. trabajamos a nivel multidisciplinar. Claro. Exactamente. Todo eso vale dinero. ¿Todo? Si no se puede quedar solo, todo eso vale dinero. Noelia, ¿qué hacéis en la asociación para intentar ayudar a los padres? Pues en la asociación, aparte de lo que son las terapias, tenemos el servicio de respiro familiar, que para los chicos que están más severamente afectados, tenemos campamentos de verano para los chicos desde El pequeñitos. respiro familiar es que os lo lleváis un ratito. Bueno, Para que la familia estamos respire. el fin de semana estamos con ellos. El fin de semana, o sea que ese Luego- tiempo, digamos, lo tenéis vosotros. Ese tiempo te dedicas a ser madre de Javier. y mujer de tu marido. Y persona. Y tú misma. Y tú misma. Y tú misma. Te vas a lo mejor a tomarte un café con las amigas o haces cosas con los otros miembros de la familia que normalmente siempre te ven ocupada. Pero en la asociación sí que es cierto que constantemente estamos trabajando por y para ellos. Sí. Y bueno, pues tenemos muchísimos servicios, desde que son pequeñitos hasta que son mayores. Tenemos el taller de integración a la comunidad también, está la residencia, el servicio de ludoteca que también hemos puesto en marcha. Es decir, que yo invito a todos los padres que tengan cualquier problema, cualquier inquietud, cualquier consulta, tienen las puertas abiertas Sí. de nuestra asociación. Y sobre todo ya incluso personas que no estén afectadas por el autismo directamente, No, exacto. pero que quieran conocer mejor el autismo. Porque Estamos al final abiertos para todo el convivimos mundo, todos en la exacto. misma Ujú. sociedad y tenemos que aprender a convivir. Sí. Y tenemos que aprender a que estas familias lo tengan más fácil y a ponérselo un poquito más fácil a poquito. ellos y a esos niños eternos que están Y a que están brindarles la afectados. oportunidad, pues bueno, de entrar en este mundo que, aparte de sus dificultades, es un mundo apasionante. Sí, porque además los severos tienen una discapacidad total, a lo mejor pues no pueden, pero sí hay otros afectados que sí pueden trabajar y que sí pueden Sí, con llevar sus una vida, apoyos. entre comillas, normal. Claro. Exacto, y para eso estamos luchando. Hay chicos que están viviendo en pisos tutelados, tienen su empleo con apoyo, es decir, que, como hemos comentado, es que el espectro es muy variopinto. Pues muchísimas gracias, Eva, Gracias a muchísimas vosotros. gracias, Gracias a Noelia. Eva María Aguilar, mamá de Alejandro Jurado. Gracias por darnos voz de vez en cuando. Cuando queráis, estáis en vuestra casa, porque es necesario dar a conocer el trabajo de las asociaciones que hay en Málaga Sí. y de una sociedad y de unas personas que no tienen visibilidad. Es que además es muy importante encontrarte con una persona que hable tu mismo idioma. Y cuando llegas a la asociación, Noelia es psicóloga, pero luego está la administrativa, la directora, y tú hablas con ella y todas se convierten en tu psicóloga. Porque llegas, es que anoche no sé cuántos. Y le cuentas, y ellas te escuchan con muchísimo cariño y
Y bueno, y sientes un momentito de paz y de que alguien me está escuchando y te que me entiende y me entiende, que eso es lo más importante. de las asociaciones, y además es una cosa que se repite con todas las asociaciones de familiares y de pacientes que se han sentado en el sitio donde estáis vosotros ahora. Es común. Es importante el asociacionismo, el apoyarse porque el grupo te entiende. Porque a lo mejor tú, una compañera de trabajo, por mucho que quiera, no se va a poner nunca en tu lugar porque no puede. No, bueno, porque no vive tu vida. Pero, o a lo mejor sí, ya después de muchos años, pero es complicado. Pero esa es la importancia, ¿verdad?, del grupo. Noelia, eso lo sabes tú muy bien. Y allí en la asociación somos una familia, reina la empatía, que eso es fundamental. Sin empatía... Pues con un poquito de empatía casi que les decimos adiós. Nos quedan apenas unos minutos y bueno, pues un programa muy completo. Hemos hablado de las alergias. Recuerden que no es lo mismo una alergia que una intolerancia. Hemos hablado del sol, hemos hablado de los trasplantes y hemos descubierto lo que es el TEA, que es... Ahora bien se lo digo, para despedirlo quiero decir bien, el trastorno de espectro autista. Muy bien. Con la Asociación Autismo Málaga, conociendo mejor a todas las personas que están afectadas por esta situación, porque no es una enfermedad, no es un síndrome, están afectados por algo, son diferentes, nacen con unas capacidades diferentes y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de ser empáticos y de ponérselo un pelín fácil para que aprendan a convivir con nosotros. Casi que les decimos adiós, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. Les vamos a hablar de muchas cosas, entre otras cosas de vacunas, porque no se crean que es solo cosas de niños, pero eso va a ser el próximo jueves a las 9 de la noche. Hasta entonces, cuídense.